Buenos días, profesora. Mi grupo está conformado por Catherine Daniela Ortega, Camila Guerrero, María Jimena Galindo y mi persona, Leslie Maigual. El tema que vamos a tratar es el orden mundial a inicios del siglo XXI. Introducción. El esquema internacional en los años 90, después de que la Guerra Fría tocó a su fin, ha sido modificado en la última década por una serie de acontecimientos que han alterado su estructura y su dinámica de funcionamiento, producto de las exigencias de estas circunstancias históricas. La gran problemática de las relaciones internacionales ha sido encontrar la forma de minimizar el conflicto y maximizar la cooperación de mantener el orden en un sistema desenfocado de estados soberanos. ¿Qué se entiende por orden mundial? Orden mundial es un término neutral respecto de la naturaleza de las entidades que constituyen el poder de una configuración históricamente específica. El orden mundial está constituido por tres elementos: estructura, modo de gobernanza y forma de legitimación. El concepto de orden mundial es el sistema de reglas formales e informales que imparten cierta conformidad legal y previsibilidad a las interacciones nacionales y transnacionales que se producen en ausencia del marco político y de la autoridad que ha caracterizado al Estado-nación soberano. El orden mundial es el que rige entre actores estatales y no estatales. El orden mundial desde la Gran Guerra a la posguerra fría, de la Liga de las Naciones al momento unipolar. Un nuevo orden mundial nació como consecuencia al cual intelectuales y diplomáticos estadounidenses conservadores se apresuraron a calificar como el momento unipolar. Lo más significativo es que mostró que un orden geopolítico puede ser desmantelado no solo por un resurgimiento de alcance mundial, sino también por movimientos sociales y políticos. En la Guerra Fría, esos movimientos se gestaron en una de las dos potencias que definieron su estructura. Esto implica que el deterioro de las condiciones de vida y la falta de libertad política constituyeron los factores en última instancia, precipitaron el colapso de ese orden. El desorden de la Guerra Fría tiene tres momentos claves, los cuales son el triunfo del capitalismo, la democracia occidental y la derrota socialista real. La geopolítica indica que no solo existe la confrontación entre las superpotencias, sino un reordenamiento mundial que prevaleció desde 1945. Se formaron nuevos estados-nación que aumentaron los estados que forman parte de la ONU para 1979. No fue el fin de un orden mundial, sino más bien del socialismo, dado el nuevo poder capitalista en expansión. Un nuevo imperialismo se vio en los países. La ausencia de una potencia o grupos de potencias con la suficiente fuerza para amenazar la seguridad nacional de la única superpotencia que quedó en pie, Estados Unidos, crea una especie de híbrido económico-militar para reafirmarse como potencia. Los shocks de la década entre el 2000 y el 2010. Se dio el ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001. La búsqueda de imponer una visión conservadora de las relaciones internacionales con Estados Unidos. La Segunda Guerra del Golfo Pérsico de 1991. El globalismo unilateral y la crisis hipotecaria del 2008, que fue un colapso financiero en Estados Unidos. Estos momentos marcaron un declive de Estados Unidos como un garante del orden económico globalización, apareciendo nuevos nacionalismos como China-India, estableciendo un orden equilibrado sobre la pretensión estadounidense de establecerse unipolarmente. El orden mundial hoy. Se mencionan tres grandes imperios: China, la Unión Europea y Estados Unidos.
Se establecen 4 niveles dentro del orden mundial. En el primer nivel tenemos naciones que pertenecen a instituciones internacionales encabezadas por la ONU, principalmente Estados Unidos, China, Inglaterra, Rusia y Francia. En el segundo nivel tenemos potencias económicas líderes como lo son Europa, Estados Unidos, Japón, China e India. En el tercer nivel tenemos economías intermedias, tales como Brasil, México, Sudáfrica, Arabia, Corea del Sur y Australia. En el cuarto nivel tenemos grupos de amplia población con cooperación global, no gubernamentales, equipos terroristas, fondos soberanos del capital, entre otros actores no estatales. En conclusión, podemos decir que el mundo está dominado y repartido entre varios estados con varios tipos de poder. Un orden neomedieval. Esa perspectiva se sustenta en que en tiempos medievales diferentes estructuras de poder religioso, político, militar y comercial buscaron el poder con apoyo en cambiantes. Todo lo mencionado pasa otra vez hoy debido a que la Edad Media ya ha empezado. Por esa razón que el neomedievalismo va a sustituir durante el siglo XXI al orden westfaliano de estados país todavía vigente y que el mapa mundi no estará construido. Soberanos entidades multiestatales, principados, territorios insulares, organizaciones internacionales y sus instituciones económicas multilaterales, empresas globales, organizaciones no gubernamentales, organizaciones intergubernamentales, cortes institucionales de justicia, fondos soberanos y organizaciones internacionales coexisten e interactúan cotidianamente en una escena global presente. Por consiguiente, es previsible que esa semejanza continúe aumentando en la medida que más actores sigan surgiendo, de manera que el orden mundial futuro bien podría sustentar con creciente propiedad el calificativo de neomedieval. Hacia un esquema multipolar consolidado. Dicho debilitamiento es reconocido y previsto incluso por órganos gubernamentales estadounidenses como el Consejo de Inteligencia Nacional, el cual admitió en su reporte Global Trends 2025 que Estados Unidos seguirá siendo el país más poderoso del mundo, aunque será menos dominante. Primero entre iguales. Asimismo, el NIC reconoce el surgimiento de nuevos actores y prevé la consolidación de un esquema multipolar. Si bien acompañado de multilateralismo más limitado y un regionalismo acrecentado como consecuencia del vacío dejado por ese orden multilateral en declive. El esquema de gobernanza que puede obtener más posibilidades de concretarse en práctica, pero es un minilateralismo entendido como el mejor medio para romper el estancamiento que caracteriza al multilateralismo del siglo XXI. Ya que permitiría la mayor efectividad para solucionar problemas con la participación de menor número posible de países. El punto es que independientemente de las modalidades puntuales que adopten, todo indica que el orden que prive más allá de la década cero va a caracterizarse por una estructura con mayor grado de multipolaridad y va a funcionar sobre la base de alianzas estratégicas y un esquema multilateral de gobernanza global. El orden mundial más allá de la década cero. Como todo esquema geopolítico, la variante actual del orden de la posguerra fría se puede alterar, transformar e incluso colapsar en los próximos años o décadas, aún en la ausencia de una conflagración mayor. Como se refirió al principio, la noción tradicional de orden mundial alude al manejo del poder,
la formulación e implementación de leyes y la creación de organizaciones internacionales. Con base a estos conceptos, pueden ponderarse el rumbo y las formas que puede adoptar el orden actual más allá de la década C. Un mundo de imperios y megaregiones. A lo largo de la historia de la humanidad siempre han aparecido pueblos o culturas que se han extendido sobre el territorio, conquistando regiones y expandiendo su influencia cultural, política, económica y militar. Así se han formado los llamados imperios. La conformación de nuevos imperios se percibió desde los años 90, aunque en este tiempo no estaban bien definidas. Las formaciones neoimperiales surgieron poco a poco más fluidas y mucho más flexibles. Entre estas formaciones se destaca el nuevo imperio de Europa y el estadounidense. Si bien los otros campos imperiales que identifica Kana es China, que puede catalogarse aún como un gran imperio, pues en los hechos nunca ha dejado de serlo, y también Rusia, que sigue siendo un imperio después de la caída del régimen zarista y del desmantelamiento de la Unión Soviética. Puede decirse que hay bases para la instauración de las entidades geopolíticas, con rasgos similares a los imperios que surgieron y desaparecieron de una nueva versión del siglo XXI. Un rasgo que distingue a esta nueva versión es que algunas de estas entidades van a tener una doble identidad, ya que además de los propios, van a ostentar también los rasgos básicos de un nuevo actor, que serían las megaregiones. Los procesos de integración regional ocurren a lo largo y a lo ancho del planeta. Tanto la Unión Europea, que ha sido el más avanzado de estos procesos, ha otorgado las suficientes bases para aseverar que la regionalización es un proceso suficientemente poderoso y que es ubicuo en un futuro no lejano. De esta manera, apunta a ser un orden más propiamente multipolar, con rasgos neomedievales, en el que coexistirán tanto megaregiones y también entidades de corte neoimperial, que estarán en la cúspide de la pirámide del poder y de la gobernanza global. En todo caso, ese orden se encamina a ser menos jerárquico y mucho menos centralizado. Comentarios finales. El diseño y el establecimiento de un nuevo orden mundial tradicionalmente se producían después del fin de una conflagración, mayor a las potencias vencedoras que se repartían los territorios de los vencidos. De acuerdo a la organización global, todo eso se lo hacía según la posición del poder con el término de las dos guerras mundiales. Y hay otros eventos que, sin tener en cuenta el alcance ni la envergadura de esas grandes conflagraciones, tienen la trascendencia y las repercusiones geopolíticas suficientes para alterar e incluso trastocar el orden geopolítico, como lo son el otoño de las naciones, la década cero, la guerra post-fría, la invasión de Irak, la Segunda Guerra del Golfo, entre muchas otras. En efecto, resulta cada vez más imperativa la construcción de un esquema efectivo de gobernanza global para normarse y regularse aquellas ineficiencias presentadas. Solo así se podría revertir y eventualmente reducir la fragilidad e inestabilidad que se han caracterizado el orden mundial desde el fin de la Guerra Fría.